Y seguimos adelante en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y bien, yo estaba recordando unos textos que se encuentran en el Salmo 91 y en el Salmo, no es el Salmo 91, perdónenme, sino el Salmo 19. Salmo 19, el cual yo quiero pues compartirlo con ustedes porque es extraordinario. Salmo 19 y en los versos 7 y 8. Y aquí leemos: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y yo meditaba, pues, un poco acerca de estos textos, y es que, hermanos, la tarea más importante es la de ser cristianos verdaderos. Ahora, la palabra ser no es de ninguna manera estar, sino ser. Estar denota una condición temporal, en cambio, ser denota característica. Por ejemplo, se está en buena salud, o se está contento, se está en algún lugar. Ahora, ser equivale a decir se es fuerte, se es sincero, se es cristiano y por tanto se es de Cristo. Y todos los que somos de Cristo una misma cosa, sintamos. El auténtico cristiano es aquel que es producto de la fusión, de la unión de la persona de Cristo con la del verdadero creyente en Cristo. Si esa fusión no ha tomado lugar, no se es cristiano. Se podrá llamar cristiano, pero no es cristiano, es un imitador. Y está escrito en la palabra de Dios: ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Esto lo pueden encontrar ustedes en Miqueas capítulo 2 y verso 7. Y también en Jeremías 23:36 el Señor dice: Señor, ayúdanos a creer en tu palabra. David escribió en el Salmo 119 y el verso 126: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero Pablo, en forma de pregunta, establece el mismo hecho, diciendo: luego por la fe ¿invalidamos la ley? Eso es una pregunta, a lo cual responde el apóstol Pablo: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3 y verso 31. Sí, hermanos, eso es exactamente lo que ha ocurrido. La palabra de Dios ha sido tergiversada, pervertida e invalidada por medio del engaño del diablo. Y ha llevado a hombres y mujeres a vivir como cristianos, pero lejos de vivir la palabra de Dios, como cristianos inmundos. Mis amados, esto es una realidad en nuestros días. Pero vamos a orar al Señor. Nuestro querido Padre y bendito Dios, un día más, una vez más, queremos estar en tu presencia y pedirte que tú nos bendigas ungiéndonos con la presencia del aceite dorado de tu Espíritu Santo. Sabes, Señor, que sin ti nada somos ni nada podemos. Pero nuestra fe está en tus promesas, que tú has dicho: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Señor, aferrándonos a esa promesa de tu palabra y a todas las promesas que existen en tu palabra, sin despreciar ninguna,
Señor, es que nosotros con fe nos acercamos a estos micrófonos en este día en Internet, radio vía Internet, para divulgar tu mensaje, tu palabra, para testificar de un Dios vivo, de un Dios que no está muerto, de un Dios que no muere cada época del año, sino que desde aquel día que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y el tercer día fue levantado de los muertos, Él vive, tú vives, Señor, para siempre jamás. Tú no has muerto. Dios, te damos gracias por ello y te invitamos a que tú seas nuestro centro en este servicio, en esta hora. Así que te lo pedimos en ese glorioso nombre del todo suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Y bien, como decíamos, mis amados, si esa fusión no se ha llevado a cabo, mis amados, y no permanece en el hombre es un imitador. Y el primer teólogo, que fue el diablo, él entró en este mundo a través de la mentira. Y es que a través de la mentira sigue él predicando su evangelio. Y ha llevado a hombres y mujeres a vivir como cristianos, pero lejos de vivir la palabra de Dios como verdaderos cristianos. Así que Él ha llevado al hombre a un tremendo engaño. Ahora el hombre se siente necesitado, está necesitado. Y el Señor está llamando al arrepentimiento. Y yo quiero compartir un texto en las Escrituras, en Isaías, en el capítulo 3 de Isaías, y en los versos 12 y 13. Aquí leemos: los opresores de mi pueblo son muchachos, y ahora fíjense bien, y mujeres se enseñorearon de él. ¿De quién? De su pueblo. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es tremendo, ¿verdad?, nuestro Dios. Sí. Si alguien pensaba que estamos adorando a un Dios muerto, se dará cuenta que no es así, porque Él está presto para juzgar. Pero antes de juzgar, Él ya hace un llamado al arrepentimiento. Él está haciendo sonar su voz en medio de la humanidad en este último tiempo. Pero seguimos caminando en el tiempo, y a pesar de las innumerables predicaciones e incontables mensajes, no hemos oído en nuestras iglesias un llamamiento al arrepentimiento entre los cristianos y una búsqueda de la unidad, la santidad y el verdadero amor. Pero queremos un avivamiento. Esto oímos por todos los rincones cristianos. Eso sí, que sea un avivamiento gratuito, que no nos cueste nada, aunque estemos cargados de rebeldía hacia la palabra de Dios. Pero queremos un avivamiento. Mis amados, hay un precio que pagar. Saben, yo digo que todos los caminos, como dice el proverbio español, todos los caminos conducen a Roma. Claro, todos los caminos adyacentes, pero hay un camino que no conduce a Roma. Y este es la autopista que va al cielo. Saben, todo aquel que tome esta autopista se va a encontrar con un peaje, un control.
Y ahí, si él quiere cruzar ese peaje, él va a tener que pagar un precio según los kilómetros que él haga. Si no, no entrará en la autopista. Si usted, alma querida, quiere entrar en la autopista hacia el cielo, usted va a tener que pagar un precio. Así que hay un precio que pagar si queremos una visitación divina, y este precio consiste en arrepentimiento, confesión y abandono del pecado. Significa ponerse en paz con Dios y con los hombres, echar el mundo a un lado, someterse a la soberanía de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo, sellados con la palabra de Dios, y entonces se mostrará la sangre de Cristo en usted, mi amado. Y en usted esa será la señal verdadera de que usted va al cielo. Así, mis amados, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa excepto eso. Y es lo que en verdad Dios quiere que nosotros hagamos, es decir, confesar y dejar nuestros pecados y caminar aceptando toda la palabra de Dios. No tomando únicamente aquello que le agrada a nuestra vieja naturaleza, todavía sin enterrar y repleta de hábitos carnales e inmundos, pero queremos un avivamiento. Insistimos en ello. Mis amados, mientras que rehusemos enfrentarnos a lo que verdaderamente importa, todo lo que se diga sobre un avivamiento espiritual, un avivamiento religioso y una renovación moral, no pasará de ser una evasión de apariencia piadosa. El avivamiento no es otra cosa que el principio de una verdadera obediencia a Dios, contrición en el corazón y humillación delante de Él, mis amados, y abandono del pecado. Pero claro, aquellos que como la iglesia de la Odisea se encuentran de que en ninguna cosa tienen necesidad, ellos creen que de ninguna cosa tienen necesidad, encontrarán este mensaje alarmista, pero las almas se hunden cual náufrago en alta mar, tratando de agarrarse a cualquier cosa a su alcance, aunque sea una simple caña a la deriva. Y nadie trata de combatir a la idea de que necesitamos una renovación urgente, mis amados. Claro que el avivamiento que algunos se han prefabricado ya en sus mentes podría ser un desastre si se produjera, porque sería solamente una obra de emocionalismo religioso, sin llegar al fondo del problema y llamado al fracaso, puesto que nada emocional permanece, ya que es la obra de la carne, y la carne o la mente carnal es enemistad contra Dios. Ahora, a pesar de todo lo que oímos en los círculos cristianos y decimos sobre el avivamiento, nos sentimos afligidos por lo que no oímos ni decimos. Se habla mucho de evangelismo y eso es bueno. Escuchamos continuamente sobre grandes campañas para ganar más miembros en las iglesias, pero lo que no escuchamos es un avivamiento y un llamamiento al arrepentimiento, al abandono de la vida pegada a las cosas mundanas, sin diferenciarnos del resto del mundo, mis amados. ¿Saben? Creo que cuando el Evangelio pasó de Oriente a Occidente, la mitad se quedó por el camino. Pues tengo la impresión que la gran mayoría de los cristianos de hoy no saben que seguir a Cristo no es una religión únicamente, sino que es una forma de vida. ¿Sabían ustedes esto?
ser discípulos de Cristo es sin duda una forma de vida. Ahora, después de muchos años de andar en el Señor, nos quedamos sorprendidos al advertir la gran indiferencia que hay en el mundo cristiano a la llamada al arrepentimiento. Los cristianos responden a la llamada si se trata de cenas, de fiestas sociales, bueno, de alguna forma de proyección o de un tipo de estudio o un concierto musical. Pero si se les llama para convertirse en verdaderos discípulos completamente consagrados a Dios y se les invita a rectificar sus vidas delante de Dios y de los hombres, la gran mayoría brillará por su ausencia. Ellos quieren un evangelio que se ajuste a ellos, porque dicen algunos de sus maestros o teólogos que el mundo ha evolucionado de tal manera que este evangelio ya no sirve. Por eso, en muchos lugares, la Biblia, en su contenido, no es fiable. Es lo que piensa mucha gente. Y que es muy relativa. Eso fue lo que expresó el primer teólogo en el Edén, el diablo. Con que Dios ha dicho, no moriréis. Oh, es tremendo, ¿verdad? Sí, mis amados. Ahora, mientras rehusemos enfrentarnos a la verdad de la palabra de Dios, todo este hablar de avivamiento espiritual y una renovación moral únicamente será una evasión piadosa, una forma de salirse por la tangente, andando sobre la periferia del problema. Todos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, excepto lo requerido por Dios, y esto es confesar y abandonar nuestros pecados. Y a cada uno de nuestros hábitos. No hay nada más claro en la palabra de Dios que lo que estamos tratando de enfatizar aquí y que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14, donde la palabra del Señor dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero Dios está llamando a su pueblo, no a los paganos, sino a su pueblo, y lo está llamando al arrepentimiento. Fíjense en el avivamiento que se realizó en los días de Ezequías, que comenzó entre los líderes. Así, mis amados, así es. En segundo de Crónicas, capítulo 29 y verso 5, dice: y les dijo: oídme, levitas, santificad ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Comenzó por los líderes. A mis amados, Ezequías llamó a los líderes responsables de la casa de Dios a la santificación antes que ninguna otra cosa. Es tremendo. Es una verdadera lástima que la mayoría de nosotros no sepamos nada o casi nada sobre el profeta Joel, excepto la cita dada por el apóstol Pedro en su mensaje en el día de Pentecostés.
Pero en los días del profeta Joel hubo una llamada al arrepentimiento. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros, dice la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Alguien dijo que el más grande campo misionero en nuestros días se encuentra entre los miembros de las distintas iglesias y congregaciones denominacionales y organizaciones religiosas. Hay millones que no muestran ninguna evidencia de una verdadera regeneración y necesitan ser salvos. Alguien dijo que es 10 veces más fácil alguien dijo que es 10 veces más difícil llegar a ellos, porque han sido vacunados con una clase de religión muy fácil, que los hace casi inmunes a una vida consagrada y santa. El diablo, mis amados, está muy contento y satisfecho con el comportamiento de la iglesia actual. A él, esa iglesia no le molesta en absoluto. ¿Quieren ustedes creerlo? Pues es así. No le importa al diablo en lo absoluto que se les predique a las gentes acerca de Cristo. ¿Lo sabían? No les molesta en lo absoluto, pero sí le molestará cuando aquel que está anunciando la palabra o dando testimonio de Cristo, sea ministerio o no, tenga una vida ajustada a la palabra, consagrada a Cristo y a su palabra, y viviendo en santidad. Este sí le va a molestar, porque llevará un evangelio dentro de su vida, que será un evangelio sin guantes. Pero este evangelio no le hará, o mejor dicho, le hará popular. Este evangelio que estamos predicando nos hace muy populares. Por otra parte, tenemos unos pocos miembros fieles que tienen hambre de Dios y desean ver las grandes bendiciones ya. Pero las tremendas presiones espirituales y el comportamiento de sus líderes les impiden ver la grandeza de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Les impiden ver cómo se descubre el grano de trigo con el mensaje de la hora en medio de las gentes. Una cosa es cierta, no necesitamos ir a otro país para encontrar un campo misionero, mis amados. Miren a su derredor. Cualquier día de servicio en sus iglesias y frente a sus ojos, almas queridas, verán los campos listos para la siega. No les quepa la menor duda. Por todas partes encontramos la necesidad de humillación, arrepentimiento y confesión de pecados. Pero eso sí, no haciendo caso a esa situación, nos vamos a cualquier otro país a salvar a las gentes evangelizándolos y colocar nuestra bandera denominacional. Por otra parte, a la Iglesia se le ha definido como hospital para los cristianos. De cierto que la Iglesia tiene un gran número de cristianos enfermos, pero deberíamos de ser por lo menos cristianos saludables y sobre todo, espiritualmente saludables. Bendito sea el Señor. Oh, mis amados, cómo me llega la palabra y me llena. El Nuevo Testamento nos marca un nivel alto para los hijos de Dios, y este nivel no es, por cierto, la imperfección, pero sí
pero sí desde los púlpitos se extiende en un nivel, pronto se oirá que alguno murmura y dice: nadie puede alcanzar ese nivel, así que nadie puede ser tan bueno y tan santo. Y según esa predicación, no hay un solo cristiano en este lugar. Esta es la expresión que algunos tomarían o harían al oír el mensaje para la hora. Ese mensaje de arrepentimiento. La mayoría de los cristianos se sienten satisfechos estando en esa condición espiritual anormal. Y cuando se les exhorta para volver a la vida espiritual normal, reaccionan como si lo normal fuera anormal. No solamente millones de gentes que se sientan en nuestras iglesias como miembros no son salvos, sino que hay gran multitudes que, si bien pueden ser creyentes, bien puede notarse que son cristianos carnales y no conocen qué es vivir una vida santa. Las campañas para alcanzar a las grandes masas fuera de las iglesias son empresas gloriosas, pero el avivamiento, como el juicio, comienza por la casa de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, el Señor llama al arrepentimiento a 5 de las 7 iglesias de Asia Menor. Este fue el último mensaje, pero es la última cosa que las iglesias están dispuestas a aceptar y a creer. Pastor, mi querido pastor, haga usted un llamado al arrepentimiento de la forma y manera que lo demanda Dios en su palabra, y posiblemente para final de mes, como mucho, su iglesia le dará el finiquito. Es duro, ¿verdad? Pero es cierto. En lugar de esto, se construyen grandes imperios, con magníficos templos y representativas organizaciones, donde interesa mucho más el número de gentes que otra cosa. Pero en cambio no interesa nada o casi nada la calidad de esas gentes, la santidad, la perfección de estas gentes. Y solo prima un amor fíleo, emocional. Están juntos pero revueltos y sin santidad. Y como la profecía de Daniel, que dice: se unirán, pero no se juntarán, o se juntarán, pero no se unirán. Esto es lo que dice el profeta Daniel, hablando de este último tiempo. Es posible construir cientos de nuevas iglesias y recibir miles de nuevos miembros y de reunir grandes sumas de dinero y, a pesar de todo, no tener avivamiento. Todo esto puede lograrse sin necesidad de otra cosa que métodos eficientes, con una buena organización bajo algún auspicio religioso. Y siendo que eso es así, muchos se preguntarán: ¿no es eso un avivamiento? No, en lo absoluto. Eso solo significa que hemos llenado nuestras iglesias con una multitud que en su mayoría consiste en meros cristianos religiosos que ocupan algunos días de la semana las bancas de nuestras iglesias, que profesan a Cristo como su Salvador, pero sin obedecerle como su Señor. No pasa de ser un asunto de cantidad, sin que la calidad de santidad, de amor y de unidad intervengan para nada.
¿Qué tal lo ven, mis amados? Yo sé que este mensaje me va a ser muy popular. Alguien dijo que la mejor definición de avivamiento es renovación del primer amor en los cristianos, cuyo resultado es la conversión de nuevas almas, reconociendo sus pecados, caminando hacia Dios, lavados por la obediencia de la palabra de Dios. Presupone que la Iglesia ha retrocedido y significa la convicción de pecado y requiere que el pueblo de Dios escudriñe su propio corazón a través de la palabra de Dios. El avivamiento, mis amados, es nada menos que un nuevo principio de obediencia a la palabra de Dios, ponerse de rodillas ante el Señor con corazón quebrantado, en profundo deseo de abandonar el pecado. Un auténtico avivamiento rompe el poder que el mundo y el pecado tiene sobre el pueblo de Dios, porque queda destruida la atracción que el mundo ofrece, y de esta forma es vencido el poder del pecado. Repentinamente cobran vida las verdades a las que nuestro corazón no respondía antes. Aunque por lo general la mente y la conciencia aceptan la verdad, cuando viene el avivamiento, lo que verdaderamente importa es la obediencia a la verdad revelada en el avivamiento, y esa verdad consiste en descubrir los secretos, los misterios que son Cristo y la novia, y a todos se les revela por igual. Dios no habla a través del Espíritu a cada uno de una forma diferente, no. Entonces es cuando somos un corazón y una mente. Mis amados, estamos ante una disyuntiva. O aceptamos las condiciones presentes sometiéndonos al bajo nivel de la vida espiritual de la Iglesia actual, o avanzamos hacia el nivel marcado por la palabra de Dios, haciendo un llamado para obtener no solamente una membresía regenerada, sino también consagrada con visión de unidad, para que el mundo pueda creer en Cristo y su palabra y sea salvo, con un testimonio real, con gentes que verdaderamente están sentadas en Cristo Jesús en los lugares celestiales, que hablan como aquellos que están sentados allá, que visten como aquellos que están sentados allá, que se comportan como aquellos que están sentados allá. Puede que mi documento de identidad diga que tengo la nacionalidad humana como española, pero eso es circunstancial, eso es provisional. Yo pertenezco al cielo. Oh sí, mis amados, yo tengo que tener el lenguaje del cielo, yo tengo que tener el comportamiento del cielo, pero para tener esto yo debo de morir en mi vieja naturaleza, estar enterrada y crucificada y enterrada, y traer en mi mano el documento que confirma que es la carta de defunción o el certificado de defunción, y es la sangre de Cristo en mi vida. Una decisión semejante quizás signifique un descenso momentáneo en algunas de nuestras iglesias y estar estadísticamente por debajo de algunas organizaciones denominacionales religiosas que prefieren ser más grandes y que no les importe tener más carnalidad en medio de ellas. Pero el terreno que podamos perder en número
lo habremos ganado en espiritualidad y testimonio como luz del mundo y la sal de la tierra. Y suceda como en la primitiva iglesia de Jerusalén, cuando el pecado de Ananías y Zafira, que mientras algunos tuvieron temor de unirse a alguna iglesia, multitudes de otros fueron añadidos al Señor. Alabado sea su nombre. Pues no se trata de añadirnos a una determinada iglesia, sea cual fuere, se trata de añadirnos al Señor. Estar inscritos no en el libro de membresía de una iglesia determinada, sino como miembros inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Está claro que un avivamiento semejante solo puede venir por la obra del Espíritu Santo, pero también está claro que un examen carnal de la gente, las duras acusaciones hechas desde nuestros púlpitos y un esfuerzo de la carne para obligar a la confesión y convicción de pecado, hará destrucción entre los cristianos y más mal que bien, a menos que esto sea impulsado y dirigido por Dios. Pero el hecho de que esto sea peligroso no nos excusa en lo más mínimo para quedarnos parados y no llevarlo a cabo en definitiva, que es lo que el diablo está pretendiendo. No podemos evadir la responsabilidad que tenemos diciendo que el avivamiento y la unidad de la Iglesia es solamente una obra del Espíritu Santo, ya que siendo nosotros sus agentes tenemos el deber de cooperar. Amados, los avivamientos en el Antiguo Testamento comenzaron en los guías religiosos. En sus mensajes a la Iglesia de Asia Menor, en el Nuevo Testamento, el Señor se dirigió primero a los ángeles, a los ministerios de cada iglesia. Apocalipsis capítulo 2 y 3. Mis amados, algunos dicen que son los ángeles celestiales, pero esto no es cierto. A los ángeles celestiales no se les necesita escribirles ninguna carta. ¿Lo entienden ustedes? Sí, a los ángeles que están sirviendo en la tierra de carne y hueso y están haciendo la obra del Señor. Puede que cuando Dios comience su obra de avivamiento, mis amados, algunos ministros comiencen a protestar diciendo que el programa regular se trastorna. Bien, ¿saben? Estamos tan repletos de programas que el Espíritu Santo no tiene oportunidad para iniciar su avivamiento. Si un avivamiento brota así, creo que algunas de nuestras iglesias tendría que posponer dicho avivamiento, porque no tendría tiempo ni habría lugar para esto en el programa impreso por la misma iglesia. Creo que lo mejor que la Iglesia podría hacer hoy día sería declarar la suspensión de todas las actividades durante todo el tiempo necesario para buscar una visitación de Dios. Aquí está nuestro dilema. ¿Debemos seguir sustituyendo lo bueno por lo mejor? ¿O debemos decidirnos a resolver tener lo mejor o nada? Hay un precio que pagar para tener una visitación divina, y esto significa confesión, abandono de pecado, significa ponerse a cuentas con Dios y el hombre, hacer al mundo a un lado, someternos a la soberanía de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La gran mayoría de los miembros de nuestras congregaciones no están ni remotamente interesados en pagar el precio de un verdadero avivamiento. Por lo tanto, debemos principiar por aquellos pocos que sí creen lo que dicen cuando ellos cantan: «Avívanos, Señor», etc. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si llegaremos a ver este avivamiento en masa como algunos cristianos sugieren, pero sí creo que antes que el esposo venga,
y eso está muy cerca. Tiene que haber un tiempo para despabilar las lámparas entre los cristianos con un mensaje para esta última hora tan avanzada, la última hora del día, cuando ni es de día ni noche totalmente oscura. Dice que en ese día, en ese momento, habría una luz. Dios mandaría luz. ¿Y cuál es la luz? Es la luz de la palabra, es el despertar al pueblo por medio de la exhortación en la palabra. En esta hora habrá luz, la revelación del mensaje para esta hora antes del arrepentimiento. Una cosa está clara. El Señor está frente a una iglesia tibia, pero Él está diciendo: si alguno oye mi voz. Apocalipsis 3, 14, 22. La mayoría de los ministros de nuestras iglesias podrán categóricamente rehusar el mensaje de avivamiento y de llamada a la unidad de la palabra de Dios. Y no olviden que Cristo es el Verbo, y el Verbo es la palabra. Luego la palabra es Dios. No solamente es Dios en la palabra es Dios. Pero aquí y allá, algunos, mis amados, tendrán oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestra responsabilidad, pues, mis amados, nuestra responsabilidad personal como individual es bastante clara, y es oír la voz de Dios. Que Dios les bendiga.
Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Hasta